México. Hace 20 años fundamos un periódico llamado Síntesis, el cual dirigí durante 15 años. Ya no soy su director, pero sigo estando en la organización. Es un periódico de la parte central de México. Está en varios estados. A ver, anteayer el señor Castañedas nos ha dicho que la violencia en México ha cambiado de estado. Antes Chihuahua fue el estado más violento, pero ahora es Coahuila. ¿Es verdad? Yo creo que es verdad en cuanto a los números fríos, pero es un caso, no es demostrativo. La violencia en México abarca principalmente la zona fronteriza, lo que es la zona de frontera entre México y Estados Unidos, la zona de frontera entre México y Guatemala, al sur, y algunos puertos que son también frontera, porque por ahí son los caminos de la droga, del narcotráfico. Solo 1 o 2 estados son productores y también tienen violencia, como Sinaloa, pero la verdadera violencia es en la frontera, y entre ellos está la frontera de Chihuahua, de Ciudad Juárez y otros lugares. Escuchamos muchas cosas de Ciudad Juárez todos los días por CNN español, que no llega aquí también de Brasil. ¿Podrías decir cómo es vivir en Ciudad Juárez? ¿Cómo es vivir en Ciudad Juárez como un periodista? Bueno, lo primero que tendría que decir, como se vio en la mesa de trabajo pasada, en esto del crimen mucho es percepción, no es necesariamente lo que corresponde. Hoy en México hay menos asesinatos por número de personas que en Brasil o que en Colombia, pero la percepción es que México se está desmoronando. Esto no es así, es la percepción, porque es un fenómeno nuevo y los medios de comunicación se vuelcan a decir pasa esto, pasa esto, pasa esto. Particularmente en Tijuana y en Ciudad Juárez, que son frontera con los Estados Unidos, sí hay una violencia que ya tiene algunos años ahí, y se crea una especie de entelequia abstracta. Se dice el crimen organizado y ya no se investiga. Entonces, mataron a un periodista, fue el crimen organizado, no pero se riega resultados. Ese crimen organizado hace parte de la sociedad, la gente sabe quién hace parte del crimen organizado, está en la policía. En algunos casos puede ser, pero en general no. En general no, son bandas que actúan en la clandestinidad. Los primeros narcotraficantes hace 25 años, 30 años, el narcotraficante era una persona conocida en su pueblo. Él llegaba al pueblo y arreglaba la escuela o ponía la iglesia, y la gente lo veía bien, lo quería, gente de su pueblo. Pero esto ya ha cambiado. El crimen organizado ahora son bandas clandestinas, muy atroces, muy feroces, que matan, que desaparecen personas. Con estos 6 años de guerra contra el crimen organizado perdió oportunidades de negocio y tuvo que abrirse otras, como el secuestro, como la trata de personas. La trata de personas, la prostitución, siempre ha sido crimen organizado. Has dicho algo que he escuchado mucho aquí, hablando con otra gente, que México está haciendo un trabajo, pero hace un trabajo que no hace mucho ruido, que es posible que en 5 o 6 años la posición que hoy tiene Brasil como el país del futuro se ha cambiado, porque México está haciendo un trabajo que en Brasil no se hace. Y en Brasil tenemos más problemas si miramos los números, como has dicho hace poco. En México la gente tiene la sensación que hay mucha inseguridad, pero en Brasil es peor, pero la gente mira solamente esto, tema económico y todo. Pues sí, tienen que preocuparse, porque hace 8 o 10 años visitaba un colombiano México y decía: México se va a colombianizar, y los mexicanos decíamos: no pasa nada. Y sí pasó, esperemos que a Brasil no le pase. Pero mira, si tienes tú 100 millones de personas en los Estados Unidos que dicen que han probado la droga, que la usan la droga, si tienes millones de dólares para comprar esa droga, y si aparte ese país produce las armas, es el principal vendedor de armas en el mundo, o sea,
sea, las armas del crimen organizado son compradas en Estados Unidos. Si tienes esos tres elementos, más otro más, que es el lavado de dinero, que también es Estados Unidos y otros paraísos fiscales que se administran desde Estados Unidos, entonces nunca vas a poder con el narcotráfico. Vamos a suponer que México pudiera erradicar el narcotráfico. Va a seguir el mercado, van a seguir los dólares, van a seguir las armas y va a seguir el lavado de dinero. Entonces ya no será México, será Venezuela o Brasil o Perú o algún otro, o los rusos los que lleven la droga, pero ese mercado necesita la droga. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Algunos estados ya permiten el cultivo y la aportación y el uso de la marihuana. Estados Unidos es hoy el principal productor de marihuana en el mundo. Entonces Estados Unidos también está viendo el problema de su mercado porque pierde muchos dólares van a México o a Colombia. Entonces ellos están protegiendo también su mercado. Pero mientras exista esa necesidad de consumo y los dólares para pagarla, va a haber narcotráfico. Todo esto que hablas ahora, la gente de México sabe por los periódicos siempre ponen estos detalles y la noticia. Lo discuten, pero lo sabe la gente informada, no lo sabe. El común de la gente vive su lucha diaria por comer y por vivir, ¿no? México tiene 50 millones de pobres, tiene 50 millones de personas que están todos los días viendo qué van a comer, cómo van a mandar a sus hijos a la escuela. No están en la idea del narcotráfico. ¿Pero piensas que la cobertura del tema del narco por la prensa mexicana es buena, no es buena? ¿Podría profundizar más? Bueno, seguramente podría profundizar más, pero ahí también entra este otro problema, que son los periodistas que el crimen organizado mata. Cuando siente que le están oliendo, entonces... No solamente en las ciudades pequeñas, con los periódicos pequeños, en todos los periódicos, en todas las ciudades. No, es la frontera. Ya, siempre. Las fronteras. No, en mi ciudad no pasa nada. Ya. ¿Dónde vives? En Puebla. Puebla has dicho. Puebla, México. Pero en la Ciudad de México, con más de 20 millones de habitantes, pasa muy poco. Muy poco. O sea, no se ve la violencia como se ve en Ciudad Juárez. Señor Morales, solamente para terminamos el vídeo, ¿podrías decir, ha valido la pena venir aquí, escuchar todo esto? ¿Son temas que ya habías escuchado? ¿Hizo falta algo? Bueno, sí, una preocupación que tiene la mayoría de los dueños y directivos de medios es para dónde va el negocio. Si se pierde la impresión en papel, si los teléfonos inteligentes, las tabletas, ¿cómo tenemos que modificar nuestra forma de trabajar para tener a la gente informada y que la empresa periodística sobreviva? Ese tema es muy importante, se ha tocado aquí y se seguirá tocando en los próximos encuentros. Lo demás, sí hemos escuchado de la violencia y hemos escuchado una serie de cosas. No se profundiza demasiado, pero sí se adquiere información y se adquieren contactos también para defender la libertad de expresión. ¿En la próxima asamblea va a ser en México? En Puebla, México. Nosotros somos anfitriones, por eso también es importante para mí haber estado acá, para trabajar la próxima. Vale.